Hola, iniciamos este viaje por la epistemología, la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, especialmente el conocimiento científico. Se diferencia de la gnoseología que aborda el conocimiento en general. Desde siempre los humanos deseamos saber y esta inquietud nos lleva a definir qué y cómo conocemos. La epistemología ha evolucionado con la historia, desde la distinción platónica entre el saber científico y la opinión hasta las transformaciones impulsadas por la ciencia moderna y el giro lingüístico. A lo largo del tiempo se han planteado diversas preguntas sobre el ser y el saber, pasando del realismo, que afirma la existencia independiente del pensamiento, al idealismo, que centra el conocimiento en el sujeto y el pensamiento. Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar sobre el empirismo y el racionalismo. El empirismo, representado por Luke Berkeley y David Hume, sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Luke introduce la idea de que nuestras ideas derivan de la sensación y la reflexión. Berkeley niega la existencia de la materia y afirma que las cosas dependen de la percepción. David Hume reduce la realidad a impresiones sensibles, negando ideas como la causa o el yo como realidades objetivas. En contraste al racionalismo, en figuras como Leibniz defiende la existencia de ideas innatas, independiente de la experiencia, y sostiene que el conocimiento verdadero se basa en la razón. Leibniz distingue entre verdades de hechos y verdades de razón, proponiendo que solo estas últimas son universales y necesarias. Buenos días, hoy les voy a hablar acerca del escepticismo, que proviene del griego skeptikoi y que significa el que examina. Es una corriente filosófica que niega y desconfía de la existencia de una verdad absoluta, dudando de todo, incluso de lo que parezca innegable o evidente. Se podría decir que es lo contrario al dogmatismo. Los escépticos necesitan comprobar la verdad a través de la experiencia, la autenticidad y el testimonio recibido. Se podría confundir el escepticismo con arrogancia, pero al contrario, un verdadero escéptico va de la mano con la humildad intelectual. Así como decía Sócrates, yo solo sé que nada sé. En esencia, así se define el escepticismo. A mediados del siglo XIX, el positivismo definió la ciencia como objetiva, medible y verificable, dejando por fuera saberes como la literatura o la historia. Frente a esto surge un debate: o se excluyen estas disciplinas como ciencia o se le fuerza a usar métodos naturales negando su objetividad. Stanislas Zuleta señala que la diferencia clave entre las ciencias naturales y sociales es la distancia entre el observador y el fenómeno. En las ciencias sociales esta distancia no existe del mismo modo, por eso requieren métodos distintos. Dietrich propone una epistemología para las ciencias del espíritu basada en la historia y en la experiencia humana, afirmando que somos seres históricos que comprendemos el mundo desde dentro. Popper, por su parte, plantea tres mundos: el natural, objetivo y medible; el social, lleno de significados, interpretaciones y valores; el subjeto, donde se crean ideas, artes y filosofía. El conocimiento surge de la interpretación de estos tres mundos, reconociendo que en la realidad no es solo material, sino también historia, social y simbólica. En el escenario 5 encontramos dos grandes conceptos. El primero de ellos es el materialismo económico, en el cual Karl Marx habla de una forma de entender la historia y la sociedad a través de lo material. ¿Qué quiere decir esto? A través de las necesidades humanas, como puede ser lo que producimos y lo que trabajamos. El segundo gran concepto que encontramos es la crítica al positivismo. El positivismo es una corriente de pensamiento desarrollada por Augusto Comte en el siglo XIX, en el cual se creía únicamente de lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos y de lo que podemos comprobar. Esto incluso ayuda a desarrollar ciencias como las ciencias naturales, mas no es útil para las ciencias sociales, puesto de que las relaciones humanas están llenas de complejidades. En los escenarios 6, 7 y 8 hablaré de la evolución del pensamiento científico y sus aspectos más relevantes. El empirismo lógico surgió con el Círculo de Viena y figuras como Rudolf Carnap buscaron eliminar la metafísica y establecer la supremacía del lenguaje científico. Luego, el atomismo lógico, en su primer Wittgenstein, en el Tractatus, nos propuso que la teoría del lenguaje refleja la estructura del mundo, evidenciando los límites del pensamiento científico. Más adelante, Wittgenstein dio un giro radical en sus investigaciones filosóficas. Nos habla de los juegos del lenguaje. Expone que las palabras no vienen de referentes fijos, sino de su uso práctico. Es decir, la cultura y el contexto definen su sentido. Karl Popper introdujo el falsacionismo como criterio de demarcación científica, postulando que una teoría es científica solo si puede ser refutada. Este enfoque marcó un cambio significativo, abriendo una reflexión sobre la inconmensurabilidad de los discursos científicos que enriqueció la epistemología en la primera mitad del siglo XX.
El giro epistemológico crea una demarcación clara de la ciencia como actividad humana y el conocimiento como una construcción social. Figuras como Ludwig Fleck destacaron el rol de los colectivos de pensamiento, mientras que Thomas Kuhn presentó los paradigmas y las revoluciones científicas, mostrando que el progreso es resultado de profundas transformaciones sociales y conceptuales. La posmodernidad emerge como un concepto clave, caracterizado por el agotamiento del discurso moderno y un cuestionamiento de la realidad, surgiendo la existencia de múltiples verdades. En este nuevo paradigma, el conocimiento se fundamenta en la información, se democratiza y se mide por su utilidad. Además, la crisis de los metarrelatos implica que las narrativas son ahora locales y contextuales. Como consecuencia de la posmodernidad, la globalización ha redefinido el rol del Estado-nación en las ciencias sociales. Ante un mundo con múltiples verdades, el desafío de los científicos sociales es fomentar el conocimiento de las posturas ajenas y abandonar la búsqueda de una verdad única, promoviendo espacios de diálogo y comprensión en un entorno cada vez más globalizado.